¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esto de electromagnetismo, este tema que está bastante relacionado con lo que es máquinas eléctricas y a su vez es muy importante justamente para poder comprender el funcionamiento. Hemos quedado anteriormente con todas las definiciones de inducción, ¿bien? O densidad magnética, ¿bien? O campo magnético, ¿bien? Se puede utilizar esos tres términos, digamos, como sinónimos. Pero es válido, ¿no es cierto?, lo de densidad magnética o inducción magnética, junto con lo de flujo magnético, que también queda definido junto con lo de inducción. Bien, y van las dos cosas de la mano, podríamos decirlo así. Ahora, inducción electromagnética, ya hemos visto en un primer momento lo que sucedía en un conductor recto. Bien, ahora veamos qué es lo que sucede en otras formas, digamos, en la que se puede llegar a configurar el conductor. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, cuando uno tiene forma de anillo o espira. Bien, ustedes saben que una espira no es otra cosa que un anillo. Bien, puede tener esta forma circular o también una forma cuadrada también. Lo importante es que se cierre sobre sí mismo, o sea, comience y termine en un mismo punto. Bien, como habíamos podido comprobar, el campo magnético en un conductor recto es muy débil y difícil de visualizar, bien, usando las virutas metálicas. Bien, yo lo voy a hacer ese experimento. Es difícil, se necesita bastante corriente para lograr el efecto que uno quiere. Una forma de aumentar esa intensidad es usando un conductor en forma de espira o de anillo. Bien, ahora tenemos esta forma, como habíamos dicho. Fíjense que ahí aumenta bien el efecto. Si nosotros en un conductor recto teníamos algo así, fíjense que ahora en un conductor de anillo vamos a tener todo eso alrededor del anillo y esos efectos se van a sumar. Fíjense que es una visión de cómo se ve el espectro ese magnético. ¿Bien? Aumentan bastante la cantidad de líneas de fuerza, por lo tanto podemos decir que aumenta la inducción. Veríamos algo así, bien representado esquemáticamente. Bien, ahí tenemos el anillo visto desde arriba, y algo así sería si lo hubiéramos animado. ¿Ven? Justamente ahí tenemos una carga que se está moviendo y el efecto que produce ahí. Bien, justamente todos esos pequeños campos magnéticos puntuales que se van sucediendo a lo largo de todo lo que él espira se suman y dan lugar a un campo magnético mucho más grande, en donde ahora tenemos un norte y un sur. Fíjense cómo sería la dirección. Bien, si la corriente eléctrica tiene esa dirección, la espira, vemos justamente que la dirección del norte sería esta. ¿Bien? Y obviamente perpendicular ahí a lo que es el centro de la espira. Bueno, como se puede observar, en el anillo tendremos campo que se volverá más intenso. Perdón, está mal escrito, ya lo voy a corregir. Como sería, nosotros, como se puede observar en el anillo, tendremos un campo que se volverá más intenso en el centro debido a la suma de todos los campos a lo largo del círculo. Bien, se vuelve más intenso ahí justamente en el centro, como había dicho. Vieron que la imagen se ve solo en el plano transversal. Bueno, ese es en el caso de esto. Bien, ahí se ve en el plano transversal, pero acá tenemos justamente algo tridimensional, como se vería en 3 dimensiones. Bueno, esto yo lo voy a corregir. Como se puede observar en el anillo, tendremos un campo que se volverá más intenso. Bueno, acá tenemos una pequeña animación. Bien, cómo se orientan. Bien, aunque solamente se lo ve. A ver, vamos a refrescar la página. Bien, una pequeña animación ahí.
Ahí pueden ver ahí qué es lo que sucede, Ahí se cierra el circuito y vemos cómo se alinea la brújula. Bien. Bueno, fíjense, el positivo, negativo. Quiere decir que la corriente estaría circulando así hasta el negativo. ¿Ven? Fíjense cómo se alinea. Norte, en esta dirección, pero bueno, sur, la otra. ¿Ven? Entonces este sería el sentido. Sur-norte. Algo similar a lo que tenemos acá. Sur-norte. Bueno, entonces vemos esto, ¿no es cierto? Lo más interesante que ocurre, ¿bien? Cuando tenemos una bobina, que son varias espiras. Una bobina está formada por varias espiras juntas. El campo magnético de cada una de ellas se suma y en total obtendremos un campo mucho más intenso, sobre todo en el centro de la bobina. Y la polaridad se puede conocer usando la regla del sacacorchos. Bien, la regla del sacacorchos es como la regla de la mano derecha, lo mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un conductor recto vemos que la corriente eléctrica, ¿no es cierto?, es bien el sentido en el que avanza el sacacorcho. Y el sentido de lo que sería el campo magnético viene dado por el sentido de giro del sacacorcho. ¿Bien? Si la corriente va en esta dirección, el campo magnético va en esta. Bien, tal cual nosotros como hemos hecho con la regla de la mano esta derecha, ¿ven? La mano derecha. En cambio, en una bobina se aplica también la regla del sacacorcho, solamente que acá un poquito distinto. Bien, el sentido de avance del sacacorcho nos da la dirección del campo magnético, bien, sur-norte. Mientras que el sentido de giro del sacacorcho, que siempre es al lado derecho, bien, nos da el sentido de circulación de la corriente eléctrica. Fíjense que acá ya aparece el concepto obviamente de flujo magnético. Bien, el flujo magnético se mueve de sur a norte a través, ¿no es cierto?, del centro de la bobina. Bien, justamente esta bobina tiene ahí un núcleo de aire. Bien, ya después vamos a seguir avanzando y vamos a ver por qué es importante justamente el material del cual esté formado el núcleo de la bobina, o solenoide, que también se lo suele llamar así. Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, la explicación que yo les dije. Bien. Bien. Justamente, ¿no es cierto?, en las imágenes podemos observar dos ejemplos de la regla del sacacorcho. La primera en el conductor recto y la segunda en la bobina. En el primer caso, como les expliqué, bien, el sentido de avance del sacacorcho indica el sentido de circulación de la corriente y el sentido de giro del sacacorcho indica el sentido del movimiento del campo magnético. En el segundo caso también nosotros les expliqué eso, un poco distinto, en donde el sentido de avance del sacacorcho nos indica justamente el sentido de avance del campo magnético, la dirección del campo magnético, de sur a norte, bien, que fluye por el centro de la bobina. Y el sentido de giro del sacacorcho indica el sentido de circulación de la corriente. Bien, ya tenemos el mismo ejemplo. La corriente circula por acá en un sentido y este es el sentido del campo magnético. Una representación ahí muy bonita del campo magnético y una animación también. Bien, acá se entiende mucho mejor cuando yo digo, ahora acá está al revés, ¿no es cierto?, del otro ejemplo, pero es lo mismo. Bien, tenemos el sacacorcho, nos indica el avance del campo magnético. Y el sentido de giro del sacacorcho nos indica el sentido de circulación de la corriente. Bueno, acá lo que es importante es conocer qué sentido de circulación tiene la corriente para conocer justamente el sentido del campo magnético. Como ustedes verán, la corriente circula de esta manera, por ende el campo magnético tiene este sentido. Y coincide justamente con la animación. ¿Ven? La corriente eléctrica circula en este sentido, bien, hacia allá, bien, por ende el campo magnético tiene este sentido de sur a norte. Si circulase al revés, bueno, cambiaría de sentido de acuerdo con esta regla del sacacorchos. Bien, ¿para qué es importante esto? Y bueno, justamente para que podamos interpretar qué sentido tiene el
campo magnético. ¿Bien? Nosotros conocemos el sentido de circulación de la corriente convencional, que es de positivo a negativo. Bien, por lo tanto, eso ya nos da una pauta también convencional para conocer qué sentido de circulación tiene justamente el campo magnético. Y obviamente se coincide con la realidad, ¿no es cierto? Porque con una brújula podemos efectivamente verificar eso. Bien, justamente gracias a las pruebas experimentales es que se logra armar, ¿no es cierto?, estas reglas que tienen un fundamento práctico en la realidad, bien, con los experimentos con las brújulas, y una convencionalidad que se le dio, obviamente, por el hecho de que el sentido de la corriente eléctrica es algo convencional. Bueno, bien, bastante cortito y conciso. Bien, este material también obviamente está en la guía que se va a subir, la guía 3. Y bueno, vamos a seguir ahí en contacto. Vamos a seguir agregando material relacionado a lo que es electromagnetismo, de a poquito, sí, para que no sea tan pesado todo de golpe. Así que bueno, yo me despido ahí en esta imagen y sigamos en contacto.